Olá, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están conectados, tanto el Facebook, tanto el YouTube, también la Radio Salud Total. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a estudiar esta semana sobre nuestros estudios de mayordomía, donde vamos a enfocar un poco más lo que es ser mayordomo para el Señor. Y el tema que voy a involucrar hoy, que vamos a trabajar el día de hoy, se llama Honra a Jehová con las primicias de toda tu renta. Cuando nosotros hablamos de primicia, vamos a nos acordar del tiempo de Israel, en Levítico, cuando Dios dejó algunas enseñanzas y algunos mandatos a su pueblo, desde del inicio, ¿no? Cuando fue creado las primicias. Y vamos a trabajar un poco sobre este tema. Cuando vamos al libro de Mateo, el Evangelio narrado por Mateo, en el capítulo 6, el versículo 33, vemos que el lugar que Dios pide, que Él quiere estar en nuestra vida, en el primer lugar. ¿Cierto? Vamos a hacer una relación entre este primer lugar que Dios quiere, que nosotros pongamos Él en nuestra vida, relacionado con las primicias, ¿no es cierto? Dios quiere el primer lugar de nuestra vida, de nuestro corazón. Siempre Dios quiere mantenernos firme en su voluntad. Pero, queridos hermanos, aquí hay un detalle muy importante, ¿no? Dios es el ser soberano. Dios es supremo. Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, mantenedor y redentor. O sea, Dios está desde el principio hasta el final. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 28, dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Sin Dios no somos nada. O sea, Dios está englobado en todo. Si nosotros vamos a enfocar o vamos a prestar atención, todos nuestros movimientos aquí en la tierra dependemos del ser hacedor. Dios, nuestro hacedor, redentor, creador, mantenedor. En Él vivimos, ¿no? Sin Él no existimos. En el libro de la Biblia, creo que el texto, más importante de la Biblia se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Este versículo es el más importante de la Biblia, sin duda. Dice, porque Dios amó el mundo de tal manera que donó, ¿no es cierto? Yo quiero destacar esta palabra, donó. Cuando nosotros vamos a ver ese texto, ¿no es cierto? Que Él entregó su único hijo, porque ha dado, donó, su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga la vida eterna. Hay una donación, hay una entrega por parte de Dios. Y Él, a ser Dios supremo, envió a su hijo como un regalo para nosotros. Y no fue una simple donación, queridos hermanos. Fue una donación de su único hijo, Cristo Jesús. Mira lo que dice el texto aquí, muy interesante. El amor verdadero siempre involucra donación. Qué interesante, ¿no? El amor verdadero siempre involucra una donación. Sea el tiempo que dedicamos a alguien que amamos, ¿no? Sea el esfuerzo, sea el emprendimiento que estamos trabajando en favor de las almas, sea en tu trabajo, en tu empresa. Si tú tienes amor por tu trabajo, por tu sueldo, podemos decir también, ¿no? Hay una donación de tiempo, de horas, de esfuerzo, para que podamos así conseguir lo que queremos, ¿no es cierto? Sea en dinero, para comprarnos algo a nuestra familia, o a un pobre digno. Todo eso necesita un esfuerzo, ¿cierto? Entonces viene una
donación. En el libro de Proverbios, el sabio Salomón, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Qué interesante, ¿no? El texto que ustedes van a ver aquí atrás. Pero lo que sigue, hay una recompensa. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostas. Queridos hermanos, aquí hay una promesa, una recompensa, ¿cierto? Si cada uno de nosotros honramos al Señor con las primicias de nuestros frutos, de nuestros bienes, de nuestra renta, ¿qué pasará? Llenará nuestros graneros con abundancia, queridos hermanos, abundancia, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos en Malaquías también hay una recompensa. Dice que los cielos abrirán ventanas y derramarán de sobremanera para nosotros, cuando somos fieles en las cosas del Señor, diezmos, ofrendas, primicias, ¿no es cierto? Y esto vamos a enfocar. Vemos que este texto es un mandamiento con promesa, honra a Jehová, ¿cierto? Y ahora viene seguido de llenarán de abundancia tus graneros. Entonces, hay una recompensa para los que son fieles al Señor, para los que decidieron entregar su vida al Señor de tal manera que toda su renta, todos sus productos de tus frutos serán destinados al Señor. Más que todo es un agradecimiento, ¿no? Es interesante que nosotros no donamos para ser bendecidos. Mira qué dice ese texto, ¿eh? Vamos a enfocar varias veces durante ese tema. Nosotros no devolvemos primicia, no devolvemos dízimo para ser bendecidos. Nosotros estamos devolviendo, ¿ya? Porque ya fuimos bendecidos, ¿ya? Entonces, este es reconocer que Dios es ser soberano, supremo, que ya nos dio la salud, la inteligencia para ganarnos nuestro salario, para hacer producir nuestros campos, y por eso estamos agradecidos al Señor, y este es un hecho de benevolencia, es un hecho de gratitud al Señor. El apóstol Pablo, también llamado apóstol de los gentiles, era un siervo de Dios Altísimo, conocido mundialmente por sus esfuerzos y viajes misioneros, sea para la tierra o para el mar, teniendo siempre el objetivo de anunciar y predicar a Cristo Jesús. Este era el trabajo de Pablo. Aún el día de hoy, sus cartas inspiran hermosos y profundos sermones, de los cuales tiene conducido almas a Cristo, almas a la salvación. Pues este mismo apóstol, Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 11, versículo 16, él nos deja una gran enseñanza. Él no ignoró la importancia de las primicias y escribió, ¿no? Las primicias son santas. Y las cosas que son santas, ¿qué son? Son apartadas para el Señor. Las cosas santas son consagradas para Dios. No pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Entonces la primicia, queridos hermanos, no pertenece a mí, no pertenece a usted. Pertenece a nuestro Dios. Hay un texto muy interesante de consejo sobre mayordomía. La página 14 y 15, ¿ya? Dice así: la luz del evangelio que irradia de la cruz de Cristo condena el egoísmo y estimula la generosidad y la benevolencia. Mira, la luz que irradia de la cruz de Cristo, la luz del evangelio, condena ¿qué? El egoísmo, ¿no es cierto? Y estimula la generosidad y la benevolencia. Interesante, ¿no? Dice,
no debía ser causa de queja el hecho de que se nos, de que se nos dirige cada vez más que evitamos a dar. Entonces no debía ser queja nuestra, ¿no? Cuando hay una campaña en la iglesia, una campaña invitando a donar, invitando a repartir algo de nuestros bienes al Señor. Donación, esta es la palabra. En su divina providencia, Dios llama al pueblo a salir de su esfera de acción limitada para emprender cosas mayores. Impresionante, ¿no? Dios nos invita para salir de la esfera, ¿no es cierto?, a este ramo de acción, una esfera limitada, y salir a emprender cosas mayores. Se nos exige un esfuerzo ilimitado en un tiempo como este, cuando las tinieblas morales cubren el mundo. Muchos de los hijos de Dios están en peligro de dejar prender a las trampas de la mundanalidad y de la avaricia. Me gustó mucho ese texto. Un par de días atrás hizo un tema también sobre el mismo, ¿no? Sobre nuestro tesoro, y puso allá también este párrafo, porque me gustó mucho. Dios nos invita a dejar, ¿no es cierto?, esta esfera limitada y emprender cosas mayores. De nuestro esfuerzo, nuestro tiempo limitado, Dios requiere de nosotros una fidelidad para que con nuestros esfuerzos podamos irradiar luz a las tinieblas que cubre el mundo. Y aquí dice que muchos de los hijos de Dios están en peligro, ¿no?, de dejarse prender por las trampas de las tentaciones de este mundo. Las avaricias, la mundanalidad, las cosas que aprieta, queridos hermanos, los tesoros en esta tierra, muchas veces tienen quitado nuestro deseo de salir de este mundo. Estamos con nuestro corazón preso, con nuestro corazón amarrado con las cosas terrenales. Y se debería comprender que es la misericordia divina la que multiplica las solicitudes de recursos. Debe serle presentado blancos que despierten sus benevolencias, o no podrá imitar el carácter del gran modelo. Si no presentamos este blanco, no podemos presentar o imitar el carácter de Cristo. Pero ¿cuál es el significado bíblico de primicia? Bíblicamente, queridos hermanos, las primicias era desde Levítico, ¿no? Cuando vamos ahí al libro de la Biblia, el tercer libro de la Biblia, vemos que Dios dejó las primicias y dejó delineado qué significaba. Las primicias, como la palabra ya dice, ¿no?, primicias, son los primeros. Entonces eran los primeros frutos, los primeros de la cosecha, ¿no? Los primeros frutos de la cosecha, el primero hijo, las ofrendas era ofrecida a Jehová, ¿ya? Mismo antes del dízimo. Mire qué interesante, era antes del dízimo presentado. El dízimo era presentado después de la cosecha, pero los primeros frutos ya eran entregados en el inicio. Y dice, el hijo primogénito también es considerado como del Señor. Exigía que pudiera pagar un rescate por él. Entonces, la primicia significa esto, ¿no? El primero fruto para el Señor. El primero hijo para el Señor. Los primeros animales que nacieron para el Señor. Pero hay otras maneras, ¿no? Para usted puede pensar, pero yo voy a entregar allá una vaca que nació. No, usted va a pagar el monto equivalente, ¿no es cierto?,
equiparado al precio de de este, de esta ovejas, de esta vaca, o del fruto, ¿no? O del fruto. Hay muchos hermanos que viven el campo que envía, envía sus frutos, envía zapallo, envía ahí su cajita de palta, los primeros racimos de uvas, envía a la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Ese tenemos que ser o vendido por el precio correspondiente, ya, entregado esto a la iglesia, o las personas que tienen ahí, por ejemplo, el pastor, la familia que vive ahí, puede comprar también estos frutos por el precio que corresponde, ¿ya? La finalidad de las primicias. El libro de Números, capítulo 18, versículo 8, después versículo 12 y 13, dice así. Dijo Jehová a Aarón, he aquí yo he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado la razón y la unción de tus hijos y por estatuto perpetuo. Del aceite, del mosto, del trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti le he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová y serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ella. Entonces aquí, queridos hermanos, la finalidad de esto era para el sacerdote, ¿no? Aquí está hablando de Aarón, ¿no es cierto? Que Aarón también era sacerdote, sus hijos era de la tribu de Leví. Entonces ellos, los sacerdotes, recibían no solamente los dízimos, ¿no? Pero también las primicias. Las primicias tienen la misma finalidad de dízimo, de sostener el ministerio, de sostener el sacerdocio, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían derecho de utilizar esta primicia. Y la primicia el día de hoy también es utilizada para esto, para mantenimiento de la obra, para pagar los viajes del pastor, pagar su sueldo también, y pagar también los gastos, ¿no? Relacionados a el sacerdocio, el pastor, el misionero. Dice el texto siguiente de Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 4, dice, al sacerdote dará las primicias de tus granos, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de la lana, de tus ovejas, le dará. Entonces aquí también refuerza, ¿no? También el libro de Números, capítulo 3, versículo 13, dice, porque mío es todo el primogénito, desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra del Egipto, santifiqué para mí todos los primogénitos en Israel, así del hombre como de animales, mío será yo Jehová. Entonces aquí pertenece a quién? Los primogénitos de los animales, de los hijos, pertenece a Dios, pertenece a Jehová. Ahora vamos a un hecho histórico que está ligado a las primicias, ¿no es cierto? Primero, en el día de Ezequías, ¿cierto? En los días de Ezequías, rey de Israel, fue dirigido un apelo al pueblo en el sentido de llevar al templo las primicias al Señor. Y el resultado fue maravilloso. Cuando nosotros vamos allá, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5 al versículo 10, vamos a ver cómo fue hecho, ¿no es cierto? Cómo fue maravillosa este dicho. Dice así, y cuando este dicho fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de aceite, del vino, miel, de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismos en abundancia los dízimos de todas las cosas. Entonces aquí fue entregado todo, ¿no es cierto?, a los hijos de Israel. Este fue una gran
una gran experiencia, un gran resultado. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaba en la ciudad de Judá, dieron del mismo modo los dízimos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los dízimos de los santificados y de las cosas que había prometido a Jehová, su Dios. Y los depositaron en montones. Y el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones y dijeron a Jehová, a su pueblo en Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, en la casa de Sadoc, le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas en la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces, esta fue la primera o una de las principales, ¿no? De un resultado maravilloso. La gente donó tanto, ¿no es cierto?, que estaba sobrando las provisiones de abundancia. Y por eso que prosperó la obra en este tiempo. También podemos ver, ¿no?, cuando fue pedido las ofrendas para construcción del templo, la gente donó de todo su corazón y abundancia que sobró, de tal modo que pidieron para cesar, ¿no es cierto? Ellos tenían en su corazón el hecho de gratitud y devolución de las cosas, ¿no? El otro hecho histórico, podemos entender aquí, fue la reforma llevada a cabo en los tiempos o los días de Nehemías. Entre aquellos que retornaron del cautiverio de Babilonia, buscaron solucionar además las transgresiones del sábado y los casamientos con paganos y la infidelidad de las devoluciones de la primicia. Había tres problemas grandes. El primer problema era la transgresión del día sábado. El otro, casamiento con paganos. Y la tercera era la devolución de las primicias. Ellos tenían más que todo olvidado, ¿no? En el libro de Nehemías, capítulo 10, versículos 35 y 37, dice así: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, de las primicias del fruto del árbol, asimismo los primogénitos y nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y el que traeríamos los primogénitos de las vacas, de las ovejas, de la casa de nuestro Dios, y los sacerdotes que ministran en la casa de Dios, que traerían también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto del árbol, y del vino, y del aceite, y de los sacerdotes, para los sacerdotes, a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el dízimo de nuestras tierras para los levitas, y que los levitas recibían la 10ª parte de nuestros labores y todas las ciudades, Entonces ese también era un contenido histórico que podemos ver en el tiempo de Nehemías. El libro Obreros Evangélico, página 68, dice así: además de lo dízimo, el Señor exige la primicia de toda nuestra renta. Esta se reservó para que su obra en la tierra sea plenamente mantenida, para que su siervo no sea limitado o de escaso recurso. Interesante, ¿no? Entonces Dios pidió también que la primicia fuera entregado también como hecho de gratitud, para que su obra también no pueda ser detenida en la tierra. Ahora pasamos a otro punto, donde las primicias de la cosecha. ¿Qué serían las primicias de la cosecha? Además del dízimo, como ya hablamos,
que era la 10ª parte, ¿no es cierto?, de las ganancias. Aquí habla de las primicias, y las primicias eran entregados los primeros frutos, como hablamos en el contexto histórico. Y la gente donaba del comino, ¿no es cierto?, de las ovejas. Cuando ellos tosqueaban las ovejas, también los primeros eran entregados al Señor. La primera gavilla del trigo también, el primero aceite del olivo, el primero vino de todas las parras, de las uvas, era separado para el Señor, era consagrado para Dios. Esto significaba que Dios era mantenido en primer lugar. La pluma inspirada dice así: la palabra de Dios dice, tus primicias no retardarán. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Él exige el tributo como señal de lealtad a Él. Dios exige ese tributo no porque necesita, pero como señal de lealtad y gratitud a Él. Ahora vamos a pasar al otro punto, que sería las primicias de los frutos. Cómo era donado las primicias de los frutos. Supongamos que usted tiene un árbol de palto y todo el año el árbol produce en su periodo una cantidad de palta. Los primeros frutos maduros, usted separa o usted lo paga por él. Supongamos que este primer fruto da 2 kilos de palta. Usted separa esto, paga 2 kilos de palta. O usted lleva el propio fruto a la iglesia para alguien comprar, o vende a alguien y lleva el dinero equivalente a esto, ¿no? Entonces, los primeros frutos de la cosecha eran llevados del primer árbol que producía, ¿no es cierto? Como el árbol producía la primera vez, ellos también llevaban esos primeros frutos. Debemos cosecharlo y llevarlo al Señor, o llevar el monto equivalente, ¿no? Como dice el texto. Aquí otra parte del párrafo dice así: si comemos el fruto que cosechamos por primera vez, debemos llevar a la tesorería el monto correspondiente en dinero. Y los años siguientes, los primeros frutos o los primeros canastros de este fruto también pertenece a Jehová como primicia. Ahora, ¿cómo era donado las primicias de los animales? ¿Ya? De los animales tenemos un hecho histórico también en la Biblia que está citado. Cuando la vaca producía la primera cría, podemos decir, era dedicada al Señor. El dueño podría pagar por esto y quedar con él y llevar el dinero correspondiente, o podría llevar a la tesorería, y ahí la tesorería iba a tratar de vender o que alguien pagara por esto para que pueda tener en dinero, ¿no es cierto? También de los caballos, ¿no? De ovejas, todos los animales también era entregado la primera cría. Debía ser llevado el dinero correspondiente caso el dueño decidiera quedar con este animal. Dice así: el Señor no recompensa una liberalidad restricta. Él solicita que las personas honren con sus bienes y con las primicias de su renta. Está en Este Día con Dios, página 95. Entonces, interesante, ¿no? Dios quiere que honremos a Él con las primicias, ¿no? Solicita a Dios Dios solicita que nosotros seamos con Él leal, fiel. Dios no se alegra con una ofrenda dada de mala gana o con llanto, con tristeza. Dios se alegra con el corazón, lo que dona con alegría. Seguimos. Las primicias de los hijos. Y este es un tema un poco polémico, ¿no?
pero es muy interesante. De acuerdo con la regla bíblica, los hijos, o sea, el primer hijo de una familia, era entregado al Señor. Como tributo, debería ser llevado al Señor como gratitud de un hijo primogénito. O también podría ser llevado el pagamento, ¿no?, de rescate por este hijo. Y te voy a dar un ejemplo. Todos nuestros hijos, nuestro primer hijo, tienen que ser llevados al Señor. Él pertenece al Señor. Ellos, esos primeros hijos, los primeros hijos de una familia, es consagrado a Dios. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Usted puede pagar ya por este hijo. Y uno piensa, ¿no? Pero ¿cuánto voy a pagar por mi hijo? En la realidad, la gente estipula, ¿no? No está en la Biblia este punto, pero era una costumbre que la gente pagaba por el hijo primogénito el valor equivalente a una oveja. Y es interesante y es una bendición participar. Si usted tiene un hijo por nacer y es su primer hijo, haga la experiencia y Dios irá a bendecir de una gran manera. Usted entrega el monto equivalente a una oveja por este hijo, ¿ya? Sabemos que muchos de los padres, aquí un punto muy interesante, sabemos que muchos padres y madres están incentivando a los hijos a ser médicos, abogados, jueces, empresarios, mas ¿cuánto están incentivando a sus hijos a ser misioneros para ganar alma para Dios, para el reino del cielo? En Proverbios, capítulo 11, versículo 30, dice así, nos da una respuesta muy especial. Y el que gana alma es sabio. Entonces, muchas veces estamos enfocando a nuestros hijos a tener una carrera, a ser abogado, jueces, empresarios, médicos, ¿no es cierto? Para que tenga sabiduría. Pero muchas veces, queridos hermanos, lamentablemente no incentivamos a ellos a ser misioneros. Y cuando necesitamos de un misionero, tenemos que buscar de lejos o buscar a alguien que se comprometa, que esté dispuesto a trabajar. Porque siempre dejamos Dios para el segundo plano. Y no quiere decir que era solamente el primero, ¿eh? Todos nuestros hijos, todos nuestros esfuerzos deben ser para la obra del Señor. Incentivar a los hijos a ir a la escuela misionera, a participar de nuestras iglesias, a ser fieles, leales a Dios. Y Dios recompensará. Testemunho para la Iglesia, volume 4, página 474. Dice así, la gran comisión dada a los apóstoles fue de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto muestra las intenciones de la obra y la creciente realidad que viene sobre nosotros como seguidores de Cristo en nuestros días. Si la ley exigía dízimo y ofrendas a miles de años atrás, cuanto más es necesario se hará ahora. Si la economía judaica, ricos y pobres debían donar una importancia proporcional a su propiedad, ahora es duplamente indispensable. Mira qué interesante, ¿no? La pluma inspirada dice que en aquel tiempo era necesario. Imagina ahora, queridos hermanos, que está más cerca de la vuelta de Cristo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos personajes que se destacaron bíblicamente y dieron un paso de fe con relación a las primicias. Una persona muy conocida es Ana, ¿no? Ana ofreció su hijo, el único hijo, ¿no es cierto?, al Señor. Hizo un voto diciendo a Jehová de los ejércitos que si entregaste, ¿no es cierto?, si Dios pudiese dar a ella un hijo en su aflicción de su sierva, ella entregaría su hijo como donación, como primicia. Y ella entregó un sentido literal, ¿no? Ella entregó en el sentido literal. Dice que a parte del texto dice así:
no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja en su cabeza, porque este niño, y por este niño oraba, y Jehová me dio y lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces ahí el libro de Samuel, ¿no? Presenta la historia de Ana. Esta mujer temente a Dios hizo un voto de consagrar su único hijo, ¿no es cierto?, al ministerio sacerdotal. Curiosamente lo hizo, ¿no? Sin tener ninguna garantía. Ella hizo sin tener ninguna garantía que tenía otra vez su hijo, que podría ver otra vez su hijo también. Y futuramente Samuel se convirtió en el sumo sacerdote, juez, profeta y uno de los más grandes educadores de Israel. 4 funciones más importantes cargaba sobre los hombros este gran hombre. Se realizó de manera ejemplar. Y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz a 3 hijos después, y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mira cómo fue la bendición, ¿no? Ana era estéril, no tenía hijos, tenía problemas, no podría tener hijos. Ella oró, Jehová escuchó su oración y entregó Samuel. Y ella no dudó, entregó Samuel al templo. Y después de esto dijo que, después de Samuel, Ana dio a luz a 3 hijos y dos hijas. Podemos sacar también la historia que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13 y 14, es la viuda de Serepta. Esta viuda donó parte de lo que tenía al profeta. Dice así: Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día de que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces esta fue una promesa también, ¿no?, hecha por Dios y dicha por Elías a la viuda. Y ella no dudó, ¿no? Ella no dudó en ningún momento. Y fue una prueba de fe, ¿no?, para la viuda, que tenía una situación muy crítica. Pasaba por una gran sequía, tenía problemas, no tenía un esposo, no tenía un hombre para ayudar a la familia, no tenía ningún varón para ayudarla. Cuidando de su hijo sola. El hijo aún era pequeño. Él recibe la visita del profeta y le pide a la última parte que tenía, pero ella confió en las promesas y la palabra del profeta. Podemos aquí también mencionar en el libro de Génesis, el capítulo 22, versículo 2, versículo 3, Abraham, que subió el monte Moriah para ofrecer su único hijo en sacrificio. El sacrificio al Señor, el hijo de la promesa. Dios no podía tener hablado a Abraham de manera más directa y clara: dame tu hijo, tu primogénito, que tú amas. Esa fue toda la Biblia. Fue de toda la Biblia, perdón, la mayor prueba que un hombre fue puesto. Mira qué impresionante, ¿no? Fue la mayor prueba de amor, la mayor prueba que un hombre fue puesto.
Pero Dios sabía el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham era su siervo y pidió a él, y Abraham no negó. Y Abraham tenía aún más. Abraham tenía la promesa de tener una gran nación, de que su nación sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y pasó varios tiempos, ¿no? Él intentó arreglar las cosas y tuvo a Ismael, que no era hijo de la promesa. Este era hijo de la carne. Y ahora Dios regala a él, el primogénito, el verdadero hijo, el hijo primogénito, era Isaac. Isaac fue entregado a Dios. Isaac fue llevado para ser entregado a Dios. En el último momento, Dios no lo pidió, porque sabía que él tenía sido fiel. Los israelitas también dedicaron sus bienes a la ciudad de Jericó, al Señor, siendo esa la primera de las 7 naciones derrotadas por ellos. Hecho capítulo 13, versículo 19, Josué 6, 2, 17 y 19. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, las palabras son claras. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los que harán parte de los 144,000 sellados son las primicias del Señor. Entonces podemos aquí ver que también los israelitas, ¿no? Desde el inicio hasta el día de hoy, nosotros somos los israelitas modernos, los israelitas de los últimos días. Queridos hermanos, estamos postulando a estar como primicia también, como primicia del Señor, de estar sellado entre los 144,000. Que Dios pueda bendecir a mí y a usted, que podamos honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Veamos bien que podamos ser fieles al Señor, entregar nuestra vida a Él y que podamos, con la gracia del Señor, adelantar su obra aquí en la tierra. Que Dios bendiga a mí y a usted y un grande abrazo y que Dios lo bendiga. Amén.